EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Yo lo voy a invitar a que leamos un texto de la palabra de Dios en el capítulo 11 del libro del profeta Isaías. El profeta Isaías escribe precioso, de verdad que sí. Al profeta Isaías lo llaman también el poeta Isaías, porque Isaías tiene la mejor literatura hebrea de toda la Biblia. Isaías es un poeta y un clásico para cualquier judío y para cualquier cristiano que profundice en la palabra de Dios, porque su hebreo, su manera de escribir es espectacular, es hermosa. Podríamos decir, para que lo entendamos en hoy, sería como un premio Nobel de literatura. Eso es Isaías, un premio Nobel de literatura, porque de verdad que es un poeta y es un escritor fabuloso. Entonces, él nos trae un texto muy lindo en el capítulo 11, donde dice así: del tronco de Isaí brota un retoño, del retoño brotan sus raíces, y el Espíritu del Señor estará continuamente sobre él. Está hablando del Mesías, que el Mesías, Jesús, el Espíritu de Dios estará continuamente sobre él, y le dará inteligencia, sabiduría, prudencia, fortaleza, conocimiento y temor del Señor. Estos son los que llamamos los dones del Espíritu Santo. Temor de Dios no es miedo a Dios, es conciencia de que Dios existe. Ese es el temor de Dios, no es miedo a Dios no se le tiene miedo. Tanto es, Dios en la Biblia lo que más repite es: no tengas miedo. Hay un mito que dice que lo repite 365 veces en la Biblia, una vez para cada día, pero en realidad lo repite más de 365 veces. La Biblia repite: no tengas miedo. Cuando se le aparece el ángel a María, le dice: no tengas miedo. ¿Cierto? En repetidas ocasiones Dios nos dice a nosotros cada día: no tengas miedo. Porque como dirá la primera carta de Juan, en la misma Biblia, el amor perfecto echa fuera el miedo. El amor echa fuera el miedo. Dios echa fuera el miedo. Entonces el temor de Dios es conciencia de que Dios existe. Eso es el temor de Dios. Él no juzgará, el Mesías, por la sola apariencia, ni dará sustento fundándose en rumores. Juzgará con justicia a los débiles y defenderá los derechos del país. Sus palabras serán como una vara para castigar a los violentos, y con el soplo de su boca hará morir al malvado. Siempre irá vestido de justicia y de verdad. Y aquí es donde viene la parte más preciosa, a mi parecer. Y en ese entonces, cuando llegue el Mesías, cuando creamos en Jesús, lo podríamos decir en el día de hoy, cuando creamos en Jesús, cuando dejemos entrar a Dios a nuestro corazón, miren lo que va a pasar. El lobo y el cordero vivirán en paz. El tigre y el cabrito descansarán juntos. El becerro y el león crecerán el uno al lado del otro, y se dejarán guiar por un niño pequeño. La vaca y la osa serán amigas, y sus crías descansarán juntas. El león comerá pasto al lado del buey, y el niño podrá jugar en el hoyo de la cobra. Podrá meter la mano en el nido de la víbora. Y en todo mi monte santo, dice el Señor, no habrá quien haga ningún daño. Qué bonito eso, ¿cierto? Palabra de Dios. Ese texto me parece espectacular, de verdad que sí. Y cuando yo era niño, les cuento algo, en la ciudad de Bogotá, pues yo soy de Medellín, pero un año de mi vida viví en Bogotá. Al médico que me llevaban cuando tenía algún problema de salud, en la sala de espera tenía un cuadro con esta imagen. Y veía yo un león y un buey pastando. Veía yo una vaca y una osa amigas, y todo esto que nos relata el texto, y a mí me parecía tan curioso, como una caricatura, como un juego. Y yo le preguntaba a mi papá, y yo: papi, ¿y eso qué es? Ah, eso es una profecía de Isaías. ¿Y qué significa? Y él me explicaba que cuando todos creamos en Jesús y dejemos entrar a Jesús a nuestro corazón, ni siquiera los animales se van a hacer daño. Las personas no se van a hacer daño, pero ni siquiera los animales se van a hacer daño, sino que todos se van a alimentar de la naturaleza sin ofenderse los unos a los otros, sin agredirse los unos a los otros. Y yo lo miraba y yo: ¿en verdad? Y él: sí, eso es verdad. Y yo: ¿en serio? Sí, eso es verdad. Y yo: pero pues ¿cómo? Eso es imposible. ¿Cómo los animales van a dejar de atacarse los unos a los otros? ¿Eso es verdad, papá? Le preguntaba yo de niño. Y él me decía: sí, eso es verdad. Hasta ahora no lo he podido comprobar.
porque tendría que esperar a que todos dejáramos entrar a Jesús en el corazón. Y yo creo que me quedaré sin comprobarlo. Pero eso es lo que dice la profecía, que cuando todos dejemos entrar al Mesías, a Jesús en nuestro corazón, no solo los seres humanos dejarán de ofenderse, sino también los animales. Pero vamos a lo que significa esto a nuestra vida. Miren, una vez le escuché a un señor que su esposa cuando se enojaba se convertía en un patico. Y yo, en un patico, ¿ya lo he escuchado? ¿Cómo así que en un patico? Sí, cuando se enoja se convierte como en un patico. ¿Cómo así que en un patico? Sí, una combinación entre pantera, tigre y cocodrilo. ¿Ah? ¿Cierto? ¿Sí o no? Acuérdese usted la última vez que se salió de la ropa. ¿Sí o no? La última vez que se enojó. No sé si en todos lados se entiende la expresión, perdón la expresión. Salirse de la ropa es como cuando una persona se sale de sí mismo, es decir, se enoja tanto que no es él, ¿cierto? Perdón la expresión ahí para las otras regiones, se me olvida a veces algunas expresiones. Entonces eso significa en paisa, en colombiano de Medellín, salirse de la ropa. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Se acuerda de la última vez que usted se enojó tanto que no parecía usted, que se le paró el pelo y todo? ¿Se acuerdan? Pues a eso es lo que se está refiriendo el profeta Isaías. No solo a los animales, sino a usted y yo. Cuando nos enojamos, cuando dejamos de ser nosotros mismos, cuando tu hermanito, tu hermanita, tu papá, tu mamá, tu compañero de trabajo, tu compañero de estudio, tu compañero de comunidad, en la parroquia, te sacaron la rabia, te hicieron dar muchísima ira y entonces te volviste como un animal. Le gritaste, lo ofendiste o el otro lo hizo contigo. Esos son los animales de los que habla el profeta Isaías. Cuando usted y yo perdemos la conciencia humana, cuando usted y yo perdemos la quietud, la paz, la mansedumbre y nos transformamos como en una fiera salvaje, como en un patico, una pantera, tigre y cocodrilo. Pero yo sé que eso a usted no le pasa, ¿cierto? Usted casi no se enoja, eso es solo en Medellín, ¿o qué? ¿O usted también se enoja? A ver, le voy a dar permiso para que mire a la persona que tiene al lado. Ese de qué tiene cara cuando se enoja, vean. Ese de qué tiene cara, miren. Ese será que parece un lobo, o será que parece un tigre, un león o una osa. ¿Ah? Ve, aquí dice, la vaca y la osa serán amigas. Usted que pensó que nunca iba a ser amigo de su suegra. Sí se puede, vea. Aquí dice que sí, la vaca y la osa serán amigas, pero no digo cuál es cuál. ¿Ah? A eso se refiere el profeta Isaías, que cada uno de nosotros, en ocasiones por la tensión, por el estrés, por las dificultades, por las diferencias con los demás, por las dificultades en las relaciones con los demás, nos transformamos instintivamente en una fiera herida que únicamente ataca, que se defiende pero violentamente, una fiera herida que ya no parece un ser humano, sino que ya lo que parece es un animal de estos, un tigre, un león, un lobo, una osa, una víbora, una culebra, un animal de estos. Estamos hablando de usted y yo, de esos estamos hablando. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que cuando nosotros nos descuidamos, empezamos también a comportarnos como un animalito y empezamos a enojarnos de tal manera que cada uno es como una fiera protegiendo su lugar, protegiendo su manada, protegiendo y marcando su territorio y así sucesivamente? Pues bien, el Señor dice que cuando el Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros, que si nos dejamos llenar del Espíritu de Dios, y eso es lo que hace el Espíritu Santo, llenarnos de los dones que los dice ahí, recuérdemelos por favor, ahí están en el versículo 2, ¿cuáles son? Sabiduría, inteligencia, prudencia, fortaleza, conocimiento, muy bien, o ciencia, temor de Dios. Y el otro es piedad, que cuando el Espíritu Santo nos llene de sus dones, cuando el Espíritu Santo nos llene de su presencia, nos va a transformar la mirada,
nos va a transformar nuestra manera de ser. No, es que el genio de tal, el genio de mi papá, el genio de mi mamá, el genio de mi hermanita, no lo corrige nadie. No, eso no es cierto. El genio y el temperamento, el carácter, no sé, la rabia, la violencia, sí se puede transformar, pero desde Dios. Se puede transformar desde Dios. Y yo soy testigo de eso. Yo he visto tantas personas que se dejan transformar por el Señor. Y les voy a contar un ejemplo. Mi abuelito, el papá de mi mamá, era un hombre supremamente rabioso, violento. Cuenta mi abuelita que él llegaba del trabajo y veía a mi abuelita doblando la ropa y organizándola en el closet, y que él llegaba de la rabia, no más por molestar a mi abuelita, y cogía toda la ropa y la tiraba al suelo, como por sacarle la rabia, ¿cierto? Y que cuando no le gustaba la comida, que cogía los platos y se los tiraba al suelo y los quebraba con la comida y todo. Y que llegaba a gritarle a ella, gritarle a los hijos, y que los trataba muy mal. Y mi mamá creció viendo eso. Y mi mamá se llenó de rencor, de rabia, de resentimiento. Y cuenta ella que como ella es la hija mayor de la casa, ella era la que se le igualaba. Entonces que cuando tenía desde los 14, 15 años, veía al abuelito, es decir, a su papá gritar, y ella empezaba también a gritarle. Y se le igualaban. Que el abuelito nunca les pegaba. Pues ni a los hijos, ni a la esposa no les pegaba. Que acababa era con las cosas, dañaba las cosas o les gritaba. Pero que mi mamá entonces se le igualaba, que si él le gritaba, ella le gritaba más duro, que si él era grosero, que entonces ella era el doble de grosera, y que se volvió su casa. ¿Eso qué es? En una selva, un zoológico, ¿cierto? Así es, una selva, un criadero de paticos. Y entonces, que así fueron creciendo ellos, y que un día llega el abuelito y los reúne y les dice: yo les quiero pedir perdón a todos ustedes, a mis hijos y a mi esposa, por las veces que los he ofendido. Les pido perdón y les aseguro que yo voy a cambiar. Voy a cambiar porque estoy yendo a un grupo de oración, porque me encontré con Dios y me di cuenta que Dios nos ama y que Dios me ama. Y que mi mamá pensó por dentro: ¿cuánto le irá a durar el cambiecito? Y me cuenta mi mamá que desde ese día nunca más volvió ni a gritarles ni a hacer ningún daño. Desde el día en que lo prometió y les pidió perdón, nunca más lo volvió a hacer. Que sí le daba rabia, pero que cuando le daba rabia hacía fuerza, se ponía pálido, rojo, morado, verde, amarillo, pero solo respiraba y se quedaba callado. Si tenía que darle una vuelta a la manzana la daba, si le tocaba irse a hacer deporte lo hacía, pero que a partir de ese día nunca más los volvió a ofender. Y que a mi mamá eso le impactó tanto que ella dijo: yo quiero saber quién es ese Dios que transformó a mi papá. Yo quiero saber quién es, dónde está, porque ha transformado la vida de mi familia. Y mi abuelita llegó a cambiar tanto, que ya luego, en los últimos días de su vida, le decían el cura, porque andaba con la Biblia todo el día para arriba y para abajo, y porque sermoneaba a la gente, los evangelizaba, y porque era muy generoso, y entonces le daba mercados a los pobres, les hablaba de Dios, y que cambió tanto que al final de su vida le decían el cura, porque se volvió supremamente espiritual. Y ese cambio de mi abuelito motivó a mi mamá y transformó por completo a mi mamá. Tanto es, los hermanos y las hermanas de mi mamá me dicen lo siguiente, me dicen: vea, la señora que es su mamá no es la que fue nuestra hermana, no es la misma. O sea, a usted le cambiaron de personaje, porque las personas que conocen a mi mamá son testigos de esto, que mi mamá es una mujer supremamente dulce, tierna, delicada, calmada. O sea, de verdad que sí, mi mamá es espectacular. Lo digo yo, o sea, dicen que mujer que no echa cantaleta es hombre. ¿Se ha escuchado? Ustedes saben, todo el mundo entiende lo que es la cantaleta, ¿no? Sí. Cantaleta es como regañar así, que la cantaleta tiene un tonito y una repetidera, ¿cierto? Entonces, es ta. Y entonces son ta, hasta que enloquecen al otro. Y entonces hay un dicho, yo no creo que sea verdad, eso no es verdad. Nos impacta porque en mi casa, la manera de educar a los hijos, la estrategia ha sido esa, la ternura y el amor. Y con la fuerza de la ternura y el amor,
ha logrado todo. O sea, los hijos le obedecemos lo que ella nos diga, pero nunca nos impone nada. Le obedecemos porque una mamá tan querida, ¿quién la va a desobedecer? Eso da demasiado remordimiento. ¿Sí o no? Sí. Eso da mucho remordimiento. Y entonces ahí con la fuerza de la ternura y del amor ella logra lo que quiere. Logra lo que quiere. Y si pudiéramos traer a mis otros 3 hermanitos, en mi casa somos 4, 2 hombres y 2 mujeres. Si pudiéramos traer a mis hermanitos, estoy seguro de que ellos dan fe y testimonio de lo que les estoy diciendo. Que mi mamá, con la ternura, con el amor, con la amabilidad, logra lo que se plantea. Por allá una vez al año, recogen ojos, ¿cierto? Recogen ojos, por allá una vez al año se enoja, no digo que no sea nunca, claro, de vez en cuando se enoja y ese día es mejor no estar en la casa. Porque ¿cómo es que dice el dicho? De las aguas mansas, líbranos, Señor, ¿cierto? Que de las feroces me libro yo solito, pero de las aguas mansas, bueno, en fin. Exacto, el único que no se equivoca es nuestro Señor Jesucristo. La vaca y la osa serán amigas. El buey y el león pastarán juntos. En ningún momento dice, voy a transformar el león en un animal más mansito. Por ejemplo, no dice, voy a transformar la osa, que es tan brava, en otra vaca. Entonces quedan 2 vacas y no pelean. No, ni tampoco dice el texto, voy a transformar el lobo en otro cabrito, para que 2 cabritos no se peleen. O voy a transformar a todos los voy a transformar en ovejitas mansiticas. Eso dice el texto. Sino que dice que el león se va a quedar león. O sea que perdemos las esperanzas, pierda la esperanza con su marido, ¿cierto? El león se va a quedar león. El león se va a quedar león. Pero lo lindo de la situación es que el león y el buey van a pastar juntos. Es decir, el león va a seguir siendo león, pero ese león ya no va a ofender. Porque el texto dice, nadie en todo mi monte santo se hará ningún daño. Nadie en todo mi monte santo se hará ningún daño. Entonces, no es que el lobo deje de ser lobo. No es que el tigre deje de ser tigre, no es que la víbora deje de ser víbora, es que nadie le va a hacer daño a nadie. Es decir, no es que Dios nos vaya a transformar de tal manera que nos va a cambiar entonces el cuerpo, las expresiones, todo como nuestra personalidad, nos va a cambiar de tal manera que vamos a dejar de ser lo que somos. No, seguimos siendo lo que somos, pero ya nadie va a ofender, va a lastimar, va a ser violento, porque esta personalidad, este carácter, esta manera de ser que Dios me dio, transformada por el Espíritu Santo, es lo que Dios quiere. La voluntad de Dios no es que el león deje de ser león, no. La voluntad de Dios es que el león y todos los animales y todos los seres humanos vivan en amor y en paz. Esa es la voluntad de Dios. Entonces la solución no es cambiar de esposo. Esa no es la solución. No se me ilusione. No es cambiar de tigre. No es cambiar el león por un tigre. Igual, ¿cuál da más duro? La solución es ahí aprender a amansarlo, ¿cierto? Aprender a relacionarse con esa persona. Hay un personaje muy interesante que se llama Nick. Él sale en distintos medios de comunicación y es este personaje que no tiene manitos ni piecitos. ¿Lo han visto? Lo ven, por ejemplo, en la película de Eduardo Verástegui que se llama El Circo de las Mariposas. ¿Se han visto ese video? Se los recomiendo, es espectacular. El Circo de las Mariposas de Eduardo Verástegui, que es un actor católico que tiene una productora católica, un mexicano. La productora se llama Metanoia, que significa conversión en griego. Y entonces Nick dice lo siguiente. Nick dice, Dios puede transformar tu vida sin transformar tu situación. Y yo soy testigo de eso, dice Nick. Dios puede transformar tu vida sin transformar tu situación. Y yo soy testigo de eso, dice Nick. Claro, porque él no tiene ni piecitos ni manitos. Y entonces, ¿cómo es lo que cualquier persona esperaría que Dios le transforme la vida? Que me crezcan manos, que me crezcan pies, que me vuelva un ser humano como cualquier otro con todos sus miembros, ¿cierto? Eso es lo que uno diría, ahí Dios lo sanó, pero no. Nick dice que eso no es así. Nick dice, Dios me transformó la vida sin transformar mi situación. Es decir, me dejó así tal cual vine al mundo, sin manos y sin pies, pero ya no soy el mismo. Vivo en paz con lo que soy, vivo realizado con lo que soy.
vivo feliz con lo que soy productivo con lo que soy, le toco el corazón a las personas, llego a las personas con lo que soy. Entonces, miren qué bonita esa frase, qué bonito que a cada uno de nosotros se nos quedara eso en la memoria. Dios puede transformar mi vida sin transformar mi situación. Cualquiera que sea la situación. Hay gente que está esperando a ser millonaria, a tener unas cuentas jugosas en todos los bancos para poder ser felices. ¿Sí o no? ¿Los conoce o no? Y entonces, es que hasta que yo tenga el yate, cuando yo tenga ese yate, ahí sí voy a ser feliz. Cuando yo pueda viajar por todo el mundo, ahí sí voy a ser feliz. Y entonces están esperando a que cosas externas les llenen el vacío del corazón. Y el vacío del corazón solo lo llena Dios. Están esperando a que aparezcan cosas maravillosas, a que aparezcan cosas extraordinarias, mágicas, que les solucionen la vida. Y eso no es así. Dios transforma el corazón del hombre desde adentro. Y la metanoia, la conversión, la transformación que Dios nos hace a cada uno de nosotros es desde adentro. Es una transformación de corazón. Por eso también el profeta Jeremías dirá: llegará un día en que yo les quitaré ese corazón de piedra, ese corazón rencoroso, violento, ese corazón egoísta, ese corazón que no deja entrar a Dios, ese corazón orgulloso, soberbio. Llegará un día en donde yo les quitaré ese corazón y les pondré un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón capaz de amar, un corazón sensible, humilde, generoso, un corazón distinto. Dios puede transformar tu vida sin transformar tu situación. Y vamos a lo siguiente, a ver, ¿qué es lo que nos dice el texto? Vuélvame a leer, por favor, un voluntario que me lea la parte desde donde dice que el buey y el león pastarán juntos. Así empieza, en el versículo 6. Sí, muy bien, ahí empieza con el lobo y el cordero. ¿Quién lo quiere leer? Isaías 11. Dale, adelante. El lobo habitará con el cordero, el puma se acostará junto al cabrito, el ternero comerá al lado del león, y un niño chiquito los cuidará. Muy bien, hay distintas traducciones, entonces miren que ahí no dice tigre sino puma. Bueno, ¿usted cuál prefiere? ¿Cierto? Igual se lo tragan a uno, ¿cierto? Bueno, entonces, claro que hay como dato curioso, en Homestead, en un lugar que hay un criadero de cocodrilos, hay una jaula donde tienen un puma y un labrador que son amigos. Tan gracioso. Y entonces sí, lo muestran como parte del tour. Entonces hay un puma enorme, gigante, y un labrador chocolate que son amigos y juegan como si fueran, que crecieron juntos, y el puma se le pone así boca abajo y juegan así con peloticas, súper particular eso. O sea que vea, ya algunos dejaron entrar a Jesús en el corazón. Y hay un video también muy lindo en YouTube de un señor que educó un león. Y entonces lo educó hasta que creció, y cuando creció lo volvió a llevar al África. Y una vez lo fue a visitar y el león lo reconoce y se le tira encima, pero para abrazarlo sin hacerle daño. Y son como amigos, muy particular. Entonces vea, si hay esperanza en su matrimonio, si hay. O si hay esperanza con sus hijos. ¿Cuáles son los más feroces? Cuente a ver. Los hijos son más feroces. Para que se cumpla esta preciosa poesía, miren lo que dice tan lindo. En todo mi monte santo no habrá quien haga ningún daño, porque así como el agua llena el mar, así el conocimiento del Señor llenará todo el país. Cuando conozcamos al Señor, la paz va a reinar en todo el país. Y en ese tiempo, el retoño de esta raíz que es Isaí, es decir, el Mesías, está hablando de la descendencia del Mesías, se levantará como una señal para los pueblos. ¿Y quién es el Mesías? Jesús. Se levantará como una señal para los pueblos, ¿cierto? Como fue levantada la serpiente para que se curaran los enfermos en el libro de Números en el desierto, así fue levantado Jesús en la cruz para que todos seamos curados de nuestros pecados. La Biblia en distintas ocasiones cita lo mismo, son profecías. Entonces, cuando uno empieza a leer más la Biblia, uno sabe dónde está hablando de una profecía que se cumplió en otro momento. Entonces, aquí está hablando que el Mesías será levantado. ¿Y dónde fue levantado? En la cruz.
Exacto, en la cruz. Entonces de eso es lo que está hablando. Se levantará como una señal para todos los pueblos y todas las naciones irán en su busca. Y el sitio en que él esté será glorioso. Qué hermosura, ¿no? Y el sitio en que él esté será glorioso. Ya saben por qué les digo que el profeta Isaías, además de ser profeta, es un poeta. Es un poeta. Y miren qué lindo. El Señor será levantado y todos los pueblos irán en su búsqueda. Él los atraerá. El Papa Emérito Benedicto XVI tiene una frase hermosa que recopila el documento de Aparecida, que dice: la evangelización es por atracción a la persona de Jesús, que nos atrae a todos con la fuerza de su amor. Qué lindo eso. Miren cómo es la evangelización. Por atracción a la persona de Jesús, que nos atrae a todos con la fuerza de su amor. Dice, la evangelización no es por proselitismo. ¿Qué es el proselitismo? Decir, tu religión está mal, la mía está bien, venga para la mía. Eso es proselitismo. Que dice, la evangelización no es por legalismos. ¿Qué son legalismos? Esto está mal, esto está mal, esto es pecado, esto está mal, esto está mal. Esos son los legalismos, ¿cierto? La evangelización no es metiendo miedo. Siga haciendo eso porque las brasas del infierno hacen por usted. ¿Sí o no? Amenazar con el infierno o meterle miedo a la gente. Eso, así no es la evangelización, dice Aparecida. ¿Cómo es la evangelización? Por atracción a la persona de Jesús. Cuando el conocimiento del Señor llene todo el país, en ese tiempo, el retoño de esa raíz que es Isaí, eso significa el Mesías, entiéndalo, Jesucristo se levantará como una señal para los pueblos y las naciones irán en su búsqueda, y el sitio en el que él esté será glorioso. Porque si uno busca de Dios, a pesar de las diferencias de nuestra familia, hasta el tigre convivirá con el buey, el lobo con el cabrito, la vaca con la osa, como lo dice el texto. Porque es que cada uno de nosotros se va transformando desde adentro. Porque es que cada uno de nosotros ya es motivado, inspirado por el Espíritu de Dios. Amén.